Bueno, ¿cómo andan? A ver, bien. Bueno, hoy tenemos un poco menos de luz, ¿sí? Pues se me rompió la lamparita de acá atrás, pero bueno, de todos modos se ve. Cualquier cosa me avisan. Así que vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada. Recuerdan que habíamos dicho, ¿sí? Y vamos a ver justamente, vamos a intentar terminar ya esta unidad como para pasar al peronismo, que es lo que nos interesa terminar. Bien. Bueno, entonces este era el último pizarrón, ¿sí? Que habíamos hablado un poco de toda esta idea del estado de bienestar, ¿sí? Que habíamos dicho que era uno de los tipos de estado, y habíamos caracterizado a esta, todo este periodo conservador, también llamado la década infame, recordemos, ¿sí? Década infame porque es un periodo justamente, se vuelve al conservadurismo y se vuelve a la práctica del fraude y todo eso. Entonces eso le da un aura negativa, ¿no? Corrupta, infame a toda esa década. Aunque hay algunas cosas positivas justamente por la coyuntura, ¿no? La situación mundial obliga a que el país se industrialice, ¿no? Justamente algo que nos venía muy a cuento porque nos obliga a hacer este proceso de sustitución de importaciones, ¿sí? Por el cual empezamos a producir cosas que antes teníamos que importar, justamente, y ahora como no se venden, porque no hay tanta producción como para vender al exterior, esto en las grandes economías, Europa, Estados Unidos, digamos que la mayor parte de los electrodomésticos o alguna parte también de la industria textil o de utensilios o cosas más pequeñas también, pero sobre todo maquinarias y ese tipo de cosas, empezamos a producirlas acá, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir borrando, vamos a ir pasando como a las otras facetas, ¿sí? Que vieron que siempre están en los textos de Romero. En el caso de, bueno, dijimos que herramientas, ya vimos la mayor parte de los textos, o sea que yo prefiero abocarme a Romero. Cualquier pregunta igual me la hacen. Sobre el tema de Romero les decía que el autor siempre trabaja con tres ejes, que creo que se los comenté en algún momento. El tema de, primero, una parte, digamos, puramente política, histórica, digamos, ¿no? Donde cuenta los acontecimientos, pero también una parte política donde habla de los partidos y de quién está en la puja de poder, eso también está. Siempre una parte económica y una parte cultural, ¿no? Entonces hay que manejar un poco las tres. La parte cultural es la que menos importancia se le da, o sea, aunque se hacen preguntas en los exámenes, generalmente no son preguntas tan ligadas con los aspectos culturales, como por ejemplo qué libros o qué música había en cada época. Eso aparece, pero no es algo bueno, que tan comúnmente lo usen en los exámenes. Pero bueno, de todos modos, tratamos de abarcarlo un poco, pero nos abocamos principalmente a, como digo, los hechos históricos, una serie de datos que yo les voy diciendo, pero después en estas dos facetas, que junto con la cultural, completan, dijimos que es lo político y lo económico. Lo político es generalmente como lucha entre partidos, un poco para ejemplificar lo que hablamos de la poliarquía, y la parte económica, bueno, para entender un poco los números de cada momento, del país en cada momento. ¿Sí? Entonces vamos a ir un poco a la parte más política, porque esta es la parte más económica, justamente, o uno de los aspectos económicos. Ahora voy a ver si en el texto queda algo más de la economía, ¿sí? Que es entender cómo este estado de bienestar va de la mano de la regulación económica, de la sustitución de importaciones, que implica eh, industrializar, ¿sí? ¿No? Entonces, por eso digo, crece la industria, los insumos, se fabrican estas cosas, y esto muestra la regulación, junta grande, junta grandes. Entonces, vamos por la parte más política ahora. Borro esto.
Bueno, entonces en el texto, lo que sigue a continuación, el siguiente subcapítulo, es este, ¿no? La presencia británica. Básicamente nos va a hablar de, teniendo en cuenta que Gran Bretaña, ¿no? Principalmente Inglaterra, dentro de esa unión que es Gran Bretaña, siendo nuestro principal socio económico, ¿qué pasó en este periodo conservador en el cual, si bien hay un retroceso político por el tema del fraude y todo eso, en economía un poco, en alguna medida se avanza? Esto veremos que depende la visión que tenga cada cual, ¿sí? Porque en realidad también se puede ver como, bueno, desde el punto de vista liberal, algunos lo ven como un retroceso porque se empezó a regular mucho la economía, ¿sí? Entonces eso puede generar algún tipo de problema. Como por ejemplo ahora viste este tipo Milei que habla de quitar el Banco Central, bueno, y en esta época justamente se crea el Banco Central. Entonces puede haber como bueno, algo ahí, una crítica ahí. Pero lo importante, quiero decir, es que más allá de este tema de la regulación económica, lo cierto es que fue un proceso de industrialización. Entonces, eso fue bueno, nos obligó a crecer en muchos aspectos. Y bueno, y entonces dado que nos volcamos más a la industria, ¿qué pasó con la relación con Gran Bretaña, que era nuestro socio que nos compraba materias primas? Y habíamos dicho la vez pasada que la materia prima bajó un poco, pero se siguió vendiendo igualmente. Bueno, entre ellos, entre otras cosas, aparece la venta a Gran Bretaña, e Inglaterra en particular. Hay algo que se llamó el Pacto Roca-Runciman, ahora voy a anotar. Es esto, se dice así, Pacto. ¿Sí? Básicamente porque son las personas que fueron a hacer el pacto. Roca, que es el hijo, el nieto, me parece, si no me equivoco, del antiguo de Julio Argentino Roca, que fue uno de los presidentes de la época conservadora justamente, el que fue uno de los grandes formadores del Estado argentino, ¿no? Cuando vimos el primer capítulo, que de hecho es el que hace la conquista del desierto, ¿sí? Cuando va y toma los territorios indígenas, o sea, termina de delimitar el territorio, ¿sí? Pero también cometiendo un genocidio porque mata a una gran cantidad de indios. Entonces, bueno, este Roca es como que reaparece en esta época conservadora y Runciman es también, forma parte del gobierno conservador, ¿sí? Es otro personaje de la época. En realidad, Runciman, claro, perdón, no, lo estaba diciendo mal, no. Claro, Roca en realidad, no me acuerdo si era, esperen que le digo. Claro, no, en realidad, justamente, Roca no solamente era un representante del grupo conservador, sino que junto con la fórmula de Justo, había sido vicepresidente, si no me equivoco, esperen que ahora les confirmo. Sí, sí, efectivamente, no me acordaba, pero en realidad Roca en este momento era el vicepresidente, ¿sí? O sea, era el vicepresidente de Justo, que dijimos que fue el presidente, que era el contrincante de Uriburu, ¿sí? Y Justo, que también era eh, militar de profesión, pero que fue elegido, por más que hubiera fraude, fue elegido presidente.
por voto, y dijimos que estuvo del 32 al 36. ¿Mm? Sí, 4. No, perdón, no, estaban 6 años. Ahora son 4, confundí. Ahora son 4, antes eran 6, ahora son 4 porque hay reelección, antes no había. Entonces, bueno, básicamente el pacto fue entre Roca y Runciman en realidad era justamente el representante inglés. ¿Sí? O sea, era un ministro dentro del gobierno inglés. Entonces la cuestión del pacto Roca-Runciman fue este acuerdo que hubo entre Roca y Runciman como representante inglés para determinar la cantidad o la cuota, como se le dice, ¿sí? La cuota de carne, ¿sí? Que se iba a exportar a Inglaterra. ¿Sí? Entonces, acá se va a ver un poco cómo, perdón, disculpen, se me envuelve. Decía que acá se va a ver un poco cómo afecta justamente este tema del estado de bienestar, la regulación económica al mercado con Inglaterra. Pero que de todos modos, aún estando protegiendo la economía local, vamos a ver que Inglaterra igual se sale con la suya, porque logra un acuerdo muy provechoso para Inglaterra, por varias razones. Ahí les voy anotando cada una de las razones. Esperen que quiero anclar la imagen para que se vea bien. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los términos en los cuales se pactó con Inglaterra? Fueron los siguientes. Entonces, el objetivo, ¿sí? El objetivo era mantener la cuota. ¿No? Digo, la cuota. Entonces, era como, dado que había proteccionismo, bueno, era lograr mantener la cuota, ¿sí? Lo mismo que se exportaba antes de la crisis, mantenerlo. Eso se mantuvo, o sea que en ese sentido fue bien, ¿sí? Pero también lo que se pretendía a nivel local, sobre todo por la presión de los propios productores de carne, era ver si podía exportarse más, porque recordemos lo siguiente, y esto es a lo que quería llegar. Recordemos que cuando hablamos de la formación del Estado argentino, en la época de Roca justamente, o sea, el primer capítulo, habíamos dicho que el Estado, para poder formarse, o sea, para poder generar obra pública, caminos, rutas, trenes, pero que eran de los ingleses, y también frigoríficos, que forman parte de la cadena productiva y que permite trasladar la carne, guardarla, conservarla, todo eso se puede hacer por la inversión británica. Entonces, una buena parte de esos frigoríficos eran de los ingleses, no solamente que los fabricaron ellos, sino que muchos, por una cuestión lógica, se la quedaron ellos. Entonces, tenían la mayoría, ese era el tema, ¿no? No es que tenían algunos, tenían la mayoría.
Entonces, lo que se pretendía con este acuerdo también era que Roca lograra que, por una cuestión de, bueno, de uso o de que ya se había pagado algo en el pasado, por lo que fuera, lograr que hubiera más cantidad de frigoríficos argentinos. Pero no se logró. Y se mantuvo una cifra que venía de antes, que era que eh, solo el, creo que se pone al revés, esto, primero el número, solo el 15%, ¿sí? de, de los frigoríficos eran argentinos. Todo el resto, el 85%, eran ingleses. En eso, digamos, en un periodo proteccionista, ¿sí? Era como que, ¿sí? Habiendo proteccionismo, Argentina igualmente estaba obligada a darle no todo lo que producía, pero sí que los frigoríficos, o sea, fueran controlados por Inglaterra. O sea, que era como una contradicción. Tener que producir carne para vender, pero también para comer acá, y sin embargo que la mayor parte de los frigoríficos fuera de otro país, o sea, que tuviera control de otro país. Entonces, era un problema. Roca intentó solucionarlo, pero no pudo, y mantuvo este número. ¿Sí? Entonces, bueno, ya con eso veníamos bastante mal. Y después hubo algo más. Y también, bueno, aparte de esto, lo que se concedió es que podía haber algunos de estos frigoríficos, ya que la mayoría eran ingleses, se aceptó, ¿sí? Que pudiera haber alguno tipo cooperativa, ¿sí? Como que entre los argentinos, entre estos, alguna cooperativa. Esto lo pongo porque se aparece en el examen, ¿sí? Como que también se preveía la posibilidad de que como eran tan pocos, que algunos se usara de manera cooperativa. En fin. Bueno, pero aparte de esto, ¿sí? Algo más logró Inglaterra, algo clave, y es que la totalidad de las ganancias, ¿sí? De esta cuota, ¿sí? Porque dijimos que se mantenía la cuota, habíamos dicho que había estos puntos, espero que le voy a poner otro color. Esto que quería mostrar. Que primero el objetivo era mantener la cuota. Ahí no dice en realidad la cantidad exacta que se vendía, pero no se dice en cantidad de kilos o algo la cuota, cuánto era. No importa, lo importante es lo que está en el libro, y lo que nos importa a nosotros, es decir que se mantiene la cuota. ¿Sí? Después, punto número 2, lo que se arregla simplemente es 15% de los frigoríficos para Argentina. Punto 3 que les decía es esto.
que la totalidad de las ganancias, o sea, que se obtiene por esta venta de la carne a Inglaterra, deben ser invertidas deben ser invertidas en, en negocios con Inglaterra. Ajá. Entonces, ese es el tema. O sea, por ejemplo, para pagar, vamos a poner así, con Gran Bretaña, ¿sí? GB. Quiero decir entonces, cuando hablamos de negocios con Gran Bretaña, estamos diciendo, por ejemplo, pago de deuda, porque Argentina debía deuda externa a Inglaterra, o compra de otros productos, ¿no? O sea, como lo que gana Argentina de la venta de la carne, después le compra máquinas, o le compra ropa, o le compra, ¿no? Cosas así, lo que sea. Entonces, todo lo que se ganara con esa venta debía ser reinvertido en Inglaterra. Está bien que como Argentina tenía una relación tan larga con Inglaterra, por más que no estipulara eso, igual iba a comprar a Inglaterra. Entonces, de algún modo, al hacer esto, es como decir, bueno, si igual le vamos a comprar a Inglaterra. Acordemos esto y una parte de lo que tenemos lo usamos para comprarle. Pero bueno, acá es como que obligaba a que todo lo que se ganara fuera de Inglaterra. Eso, digamos, no era muy conveniente que digamos. Y por si fuera poco, hay un cuarto punto que es que el gobierno argentino, ¿sí? Vamos a volver acá, el gobierno argentino tuvieron un trato benévolo con las empresas inglesas que estuvieran en el territorio argentino. Esto lo pongo textual porque también lo pueden preguntar así con estas palabras exactas, ¿no? Trato, vamos a decir, trato benévolo a empresas inglesas. Empresas inglesas. Como pueden ver, estoy usando casi indistintamente Gran Bretaña e Inglaterra, ¿sí? No es lo mismo, ustedes saben, Inglaterra es como el país más importante dentro de esas islas. Pero bueno, básicamente es Gran Bretaña, lo que pasa es que a veces incluso en el libro dice Inglaterra, ¿no? Pero bueno, lo importante es entender que se trata de Gran Bretaña y es lo mismo en este caso. Estamos entonces en estos cuatro elementos y ya pasamos a lo siguiente. Yo había dicho que íbamos a la política, en realidad nos mantuvimos en la economía, pero porque había que hablar de este tema de Inglaterra, ¿sí? Entonces, recordemos estos cuatro puntos de este acuerdo. Y como resumen, que desfavorable que fue para la Argentina, porque Argentina no ganó nada, simplemente mantuvo una cantidad, pudo seguir vendiendo, pero ¿a costa de qué? De una cantidad muy baja de control de frigoríficos, de que todo el dinero, todo, en total, fuera reinvertido en Inglaterra y de que además las empresas inglesas tuvieran como un trato especial. Y todo eso, bueno, ¿por qué? Porque Inglaterra tenía un dominio con nosotros y lo habría tenido desde antes, que era muy difícil de salir de ahí, ¿no? Es como ahora con Estados Unidos.
estaba ahí hojeando un poco cómo seguía. En realidad un poco lo que dice, voy borrando esto, ¿sí? Fue un poco cuál fue este trato benévolo para las empresas inglesas. También dice allí trato preferencial, un poco la misma idea. Básicamente consistía en tratar como de darles, de reflotarlas, dice el texto. Y como de intentar impulsarlas, pero en realidad no se logra, ¿sí? Eran empresas que estaban dando pérdida, eran sobre todo empresas de transporte, ¿sí? Digamos, estas empresas inglesas eran sobre todo empresas de transporte, claro, porque pensemos que así como los trenes habían sido fabricados y luego vendidos por Inglaterra, también se sumaba a esto el tranvía, ¿sí? Era esa especie de tren ciudadano, ¿no? El tren colectivo, y también otros tipos de transporte como los colectivos mismos, ¿no? Que eran autos grandes, ¿sí? Digamos. Entonces eran empresas que tenían como una importancia a nivel público, pero que no eran rentables, porque digamos, no se usaban lo suficiente o no eran, o los boletos no eran suficientemente caros como para, digamos, que la empresa mejorara. Entonces, en resumen, terminaban vendiéndola. Finalmente la idea que tienen es venderla al Estado, ¿sí? Para poder justamente ganar algo, porque eran empresas que no ganaban. De algún modo lo que hace el Estado es intentar mejorar las ganancias de las empresas y también mejorar en general la posibilidad de los trabajadores, creando como gremios, transporte, ese tipo de cosas. Bien, entonces que eran dueños de empresas, la iban a vender al Estado Nacional, justamente como eso implicaba un gasto para el Estado, ¿sí? Ahí empezaron a salir otros grupos locales, a protestar, ¿sí? Para decir, ¿cómo puede ser que el Estado compre estas empresas y de algún modo beneficie a estos productores? Y mientras tanto hay productores locales, o sea, no ingleses, que están perjudicándose, por ejemplo, entre otras cosas, con el acuerdo de Roca-Runciman, cuando decir, bueno, por ejemplo, los productores de carne, ¿sí? Otro tipo de industrias, no de transporte justamente, sino agricultores y productores de carne principalmente empiezan a protestar justamente por este pacto, porque no solamente no generaba un avance económico en el sentido de la exportación de carne, sino que además luego cuando había que gastar plata del Estado, se la gastaba en estas empresas y no en los productores locales. Entonces ahí
sale una serie de protestas, sobre todo de productores de carne, tanto pequeños productores como los grandes que se vinculaban dentro de lo que se llama la sociedad rural argentina, que es, bueno, también un gran edificio que se usa para exposiciones y otro tipo de cosas, también con una zona, digamos, de exposición para vacas y caballos y todo eso, se tiene que ver básicamente con el agro del campo. Y entonces a partir de todos esos conflictos con los productores de carne, a causa del pacto, es que se crea esto que les había dicho antes, que es la junta, bueno, acá no hago flechas porque en realidad sale del tema de la carne, ¿no? Pero a raíz de estos conflictos se crea lo que habíamos dicho que era este organismo, la Junta de Carnes, que es este organismo para regular el comercio de carne, ¿sí? Justamente en la medida en que los productores quedan de algún modo desprotegidos, ¿m? Frente a Inglaterra y frente a cualquier otro país, básicamente con Inglaterra por lo que ya dijimos, y frente a otros países porque, digamos, la moneda, ¿sí? El dólar estaba caro, o sea, no podía venderse. El Estado, aparte, no permitía importar una cantidad determinada porque necesitaba que abastecer el mercado interno, como dijimos, ¿no? Sobre todo había proteccionismo en todos los países. Entonces, para que estos productores no estuvieran insatisfechos y que a la vez, o sea, que pudieran vender una cantidad determinada al exterior, pero que también hubiera para el consumo interno, o sea, para que todo esto se acomodara, es que se crea entonces la Junta de Carnes. ¿Sí? Lo mismo ocurre, pero en otro contexto, con la Junta de Granos, que también habíamos dicho. ¿Sí? Acá tenemos un poco cómo se va dando esto. El tema de la regulación económica. Acá se ve un ejemplo perfecto de cómo, a partir de un pacto y de todo lo que los desarreglos en la economía, bueno, se crea una institución, un organismo para regular la economía. Esto básicamente es, ¿no? Regulación económica. Bien, entonces ya entrando un poco más en la parte política, aunque ligado con este tema justamente, vamos a ir entrando en el siguiente capítulo que se llama Un Frente Popular Frustrado, porque acá la idea es justamente cómo los diferentes partidos no conservadores, entre los cuales contamos el radicalismo, el socialismo, el demócrata progresismo, son como tres grupos que se van uniendo junto con algunos otros elementos, como algunos elementos comunistas y demás, y algunos, incluso algunos conservadores también, ¿sí? Que no están de acuerdo con la idea de Justo, se van uniendo contra el gobierno conservador de Justo. Pero vamos a ver que de todos modos se frustra y, bueno, no llega a nada porque el siguiente presidente, en el año, si el 38 es el año en que se va Justo, ese año asume Castillo, eh, Castillo u Ortiz, ahora les confirmo, porque siempre me confundo esos dos nombres. No importa, ahora lo anotamos bien. Pero lo que digo es que eh, justamente esa elección demuestra que este frente no puede ganar y que sigue gobernando el conservadurismo.
Pero mientras tanto ocurre este incidente que es que uno justamente de los demócratas progresistas llamado Lisandro de la Torre, que era justamente había sido en su momento partidario del radicalismo y después se separa y forma parte del Partido Demócrata Progresista, que era un poco más conservador, pero que tenía unos elementos también ligados con el socialismo que había iniciado el radicalismo. El radicalismo tiene elementos socialistas, ¿no? Ligados con toda esa movida de inmigrantes y de movimientos revolucionarios de fines del siglo XIX. Entonces, este hombre hace una investigación justamente por el tema de los frigoríficos y denuncia que hay una serie digamos, que se le paga poco a los productores, que los frigoríficos, hay una mafia, ¿no? Que generan como toda una serie de coimas y de cosas que perjudican a los productores en general. Eso, bueno, va aumentando de tono y genera una lucha muy fuerte con algunos del gobierno principal, ¿no? El gobierno central, el gobierno de Justo y sus ministros. De ellos Pinedo, que va a ser el ministro de Hacienda durante un largo periodo de esta década. Entonces, finalmente hay un incidente que es que intentan matarlo, pero por una cuestión, bueno, de azar, matan a un compañero de él y bueno, nada, es un acontecimiento, es un escándalo, ¿no? Entonces, eso genera, bueno, una situación de repudio en la Argentina y finalmente termina justamente con